Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Samuel y vamos a continuar con nuestro curso básico de programación en Java. Ok, como nos quedamos en el video anterior, estábamos viendo lo que era la programación estructurada. Y dentro de ello vimos un pequeño fragmento de código en el cual nosotros empleábamos la segunda estructura de lo que es la programación estructurada. Ok, dentro de ello pudimos observar que dentro de nuestra programación estructurada, en efecto, se cumplía con la primera estructura. ¿Cuál es la primera estructura? La primera estructura nos indica que nuestro código va a seguir un flujo lineal de arriba hacia abajo. Y nuestra segunda estructura es la estructura de selección. En este caso empleamos un if-else para representarla. Pero bueno, teniendo en cuenta esto y siguiendo adelante con todo esto, nos encontramos con algo que aún no veíamos, como fue la declaración de una variable, la cual era la variable c, que le dábamos un valor inicial mayor a 18 y en el último caso menor a 18. Pero ¿cómo se hace todo esto? Bueno, pues siguiendo con esto, nos vamos a encontrar con que tenemos distintos tipos de datos. En este caso van a ser datos o tipos de datos primitivos. ¿Ok? Dentro de los datos primitivos nos encontramos con 4, los cuales son los enteros, los decimales, los de carácter y los tipo booleanos. Vamos a ir explicando cada uno de ellos para que se vaya entendiendo esto un poco mejor. Dentro de los enteros nos encontramos con otros 4 tipos, los cuales tenemos de menor a mayor el byte, el short, el int y finalmente el long. ¿Qué los hace diferentes a cada uno de ellos? Bueno, pues inicialmente cada uno reserva un espacio dentro de la memoria RAM de nuestro dispositivo, dentro de nuestra computadora en este caso. Y si se pueden dar cuenta, cada uno tiene un espacio de reserva distinto en la memoria RAM. Si nos enfocamos en el caso del byte, nos encontramos que este almacena solamente un byte de espacio dentro de la memoria RAM, y que solo comprende valores de entre menos 128 y 127. ¿Por qué menos 128 y 127? Resulta que en números negativos se comprende del menos 128 al menos 1. Y en números positivos se comprende del 0 al 127. Entonces, si hacemos las cuentas, nos vamos a dar cuenta que en ambos casos tenemos 128 valores. ¿Ok? En el caso del short, nos almacena él reserva, en el caso del short, reserva 2 bits de espacio en la memoria. ¿Qué implica esto? Que ocupa un poco más de espacio dentro de la memoria RAM. Este tipo de variable comprende valores un poco más grandes, cuales están entre menos 32.768 y 32.767. En el caso del int, reserva 4 bytes dentro de la memoria y comprende valores entre menos 2.000 millones y 2.000 millones. Y en el caso del long es un número súper grande. Pero, ¿qué implica todo esto? ¿O para qué nos interesa a nosotros saber qué espacio reservan este tipo de variables dentro de la memoria RAM? Bueno, pues es muy importante, ya que si nosotros no sabemos qué espacio ocupa dentro de la memoria RAM y tenemos un código sumamente grande y sumamente complejo, muchas de las veces vamos a hacer una sobrecarga del programa y no vamos a tener una buena ejecución. En muchas ocasiones nuestro código no se nos va a ejecutar o va a tardar demasiado en ejecutarse. ¿Por qué? Porque nosotros estamos declarando variables muy grandes o excedidas para lo que se pudiera necesitar. Supongamos lo siguiente.
Supongamos que tenemos un código el cual solo nos pide que ingresemos la edad. Estamos conscientes que una persona actualmente no vive más de 100 años y eso estamos hablando que es muchísimo tiempo. Entonces, la edad promedio está entre los 60 y 80 años por mucho. Entonces, teniendo en cuenta eso, no vamos a colocar en una variable que va a almacenar la edad un tipo long, ya que no necesitamos tanto espacio dentro de la memoria, ¿ok? No necesitamos valores tan grandes. En cambio, si nosotros decimos que una variable va a almacenar el sueldo de el director de una empresa, podemos decir que el director de una empresa puede ganar millones de pesos, pero aún así no estaría dentro de una variable de tipo long, entraría dentro de una variable de tipo int y no sería necesario una variable de tipo long. Hay otros casos en los que sí son necesarios, pero son muy pocos los casos. Teniendo en cuenta esto, vamos a continuar con lo que son los tipos de datos. Nos encontramos ahora con los tipos de datos decimales o también comúnmente llamados de coma flotante. ¿Qué quiere decir esto? Que son números decimales, simple y sencillamente. Y de estos tenemos dos tipos, los cuales son los de tipo float y los de tipo double. ¿Qué los diferencia a cada uno? Que, si no me equivoco, los de tipo float tienen un 3.4 por 10 a la menos 38 de número de ceros que puede almacenar, y las de tipo double es 3.4 por 10 a la menos 308, me parece. No estoy muy seguro, lo pueden checar, pero lo pueden checar en internet, pero no creo que vayamos a almacenar tantos ceros después de un punto, ¿ok? Entonces, para la mayoría de los casos, a mi parecer, solo es necesaria el tipo de dato float, ¿ok? Continuando de esta manera, nos encontramos con las variables de tipo carácter. Estas variables nada más hay de un tipo, las cuales son de tipo char y nos almacenan 2 bytes de espacio en la memoria. ¿Para qué son estas variables de tipo carácter? Resulta que muchas veces nosotros necesitamos hacer un cotejo con un carácter que vaya a ingresar cualquier usuario. No necesitamos una cadena de texto, solo necesitamos un carácter. Entonces, en esos casos se utiliza. Si alguien quiere profundizar más acerca de las variables de tipo char, puede investigar acerca del tema Unicode dentro de la programación. Se va a encontrar con una historia muy larga y los usos del Unicode, ¿ok? En este caso no es necesario, simplemente lo vamos a tener como un tipo de dato primitivo y con eso vamos a continuar. Y por último nos encontramos con las variables de tipo lógico. En este caso, este tipo de variables son booleanas y solo almacenan dos valores, verdadero o falso. Y bueno, tenemos que hablar también de lo que son las variables. ¿Qué son las variables? Bueno, pues una variable es un espacio dentro de la memoria donde se almacena un valor, el cual puede cambiar en cualquier momento durante la ejecución del programa. ¿Ok? Como su nombre lo dice, son variables, pueden variar su valor en cualquier instante. ¿Por qué son necesarias o por qué se utilizan? En la programación, muchas o todas las ocasiones que nosotros programamos, siempre que nosotros programemos, es necesario guardar datos que se almacenen temporalmente. ¿Por qué? Porque muchas de esas veces nosotros los necesitamos ocupar en distintas partes de nuestro código. Y
estas variables pueden guardar esa información temporalmente hasta que nosotros finalicemos el programa, reiniciemos la computadora o hay un corte de luz. ¿Ok? Y bueno, esta sería la parte teórica que veríamos el día de hoy. Así es que, ¿qué les parece si ahora nos vamos a desarrollar un programa dentro de nuestro entorno de desarrollo? ¿Ok? Ya estoy en mi escritorio y en esta ocasión quiero desarrollar el proyecto dentro de NetBeans. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes también vayan aprendiendo cómo se puede utilizar el entorno de NetBeans. Solo van a ser estos dos primeros cursos donde voy a alternar. Posteriormente va a ser una cantidad de códigos corridos en un entorno y otra en otro para que se vayan familiarizando un poquito con los entornos de desarrollo para el que quiera usar cualquiera de los dos. Ok, aquí nos dice que no puede encontrar el JDK de la instalación. ¿Qué es el JDK? Es el kit de desarrollo de Java. Ok, pero pues no lo necesitamos. No lo necesitamos para este curso. Así es que aquí nos dice que si deseamos continuar usando la versión default o la versión por defecto. Le doy que sí. Cabe mencionar algo bien importante. Muchas veces les va a tardar muchísimo en abrir el entorno de desarrollo, ya que son entornos un poco pesados, los cuales pues necesitan su tiempo para ejecutarse. ¿Ok? Así es que si les tarda en ejecutar el entorno de desarrollo, no se desesperen, por favor, ténganle un poquito de paciencia y se va a abrir. Perfecto. Ya tenemos abierto nuestro entorno de desarrollo y como pueden darse cuenta yo tengo muchísimos proyectos desarrollados aquí, algunos con fallas ya que muchos de estos proyectos los desarrollé en otras máquinas y solo los importé hacia acá. Pero vamos a continuar. ¿Cómo se desarrollaría un proyecto dentro del entorno de NetBeans? Bueno, para hacer un nuevo proyecto nos vamos a File y le damos en New Project. Si se dan cuenta, este es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque en el anterior nos pedía un espacio de trabajo. Aquí no, pero de igual manera se puede crear. Aquí nos quedamos con Java y Java Application, le damos en siguiente. Aquí nos pide el nombre del proyecto. En este caso le vamos a poner curso básico. Y si se dan cuenta, en automático me creó la clase y me creó la función principal. ¿Pero por qué me hizo esto? Vamos a checar, vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a revisar por qué. Aquí, si se dan cuenta, mantuve o dejé chequeada la parte de crear una clase principal. Ok, al crear una clase principal, se crea la clase curso básico y si le doy en siguiente, me la crea con todo y función principal. Ok, para eliminar un proyecto solo es clic derecho sobre el proyecto y suprimir o directamente suprimir. Ok, y aquí ya estamos viendo algo más que yo les mencionaba en el video pasado. Esta ventana es nuestra consola. Si se dan cuenta, en Eclipse nos aparecía una ventana nueva y aquí no. En Eclipse también se puede colocar de esta forma, pero inicialmente Eclipse nos la arrojó en una ventana. ¿Ok? Y aquí nos la avienta por defecto en la parte inferior. Y si se dan cuenta nos dice qué fue lo que hizo. Pero, bueno, en este caso no necesitamos saber más.
¿Qué más necesitamos saber? Si se dan cuenta, nos creó un paquete, un package llamado curso básico. Y así es, nuestro paquete se llama curso básico. Nos creó nuestra clase principal y nos creó nuestra función principal. Tiene diferencias NetBeans con respecto a Eclipse, algunas, no tantas. Perfecto. Abriendo nuestro entorno de desarrollo y continuando con el código que desarrollamos la clase pasada, y también teniendo en mente qué fue lo que vimos y los tipos de datos que vimos, vamos a hacer un pequeño ejercicio, el cual consta de declarar variables de los tipos que ya vimos. Algunos me podrán decir, oiga, profe, pero le faltó mencionar las variables de tipo cadena de texto. Las variables de tipo string no se denominan de tipo primitivo. Se les denomina como objetos, variables de un objeto. En este caso, variables del objeto string. ¿Por qué? Porque string no se considera un tipo primitivo de variable. Como vuelvo a mencionar, se considera un objeto. Posteriormente vamos a ver cómo se crean las variables de objetos. Para los que ya tienen conocimiento en el entorno de Java, se van a dar cuenta que también existen las variables de tipo date. Estas variables también se les consideran objetos. Pero, como les menciono, todo eso lo vamos a ver posteriormente, más claramente. Ok, pues vamos a declarar unas variables con los tipos de variables que nosotros ya vimos dentro de las diapositivas. Ok, así es que la primera variable que vamos a declarar va a ser una variable de tipo entero llamada byte, o una variable de tipo entero byte, la cual nos va a almacenar la edad. ¿Por qué la edad la almaceno en una variable de tipo byte? Pues, como les mencioné en la diapositiva, para almacenar una edad no necesitamos una cantidad tan grande de números. De hecho, les mencioné en la diapositiva que la edad actualmente oscila entre los 60 y los 80, 85, el que llega muy lejos llega hasta los 90 años. Pero más, ya no, actualmente. Así es que, por eso la declaro en una variable de tipo byte. Posteriormente vamos a declarar una variable de tipo char o carácter y esta nos va a almacenar el sexo, ya que el sexo lo podemos denominar como H para hombre o M para mujer o M para masculino y F para femenino. Y por último vamos a declarar una variable de tipo float o float, la cual nos va a almacenar un salario, un sueldo, y la vamos a denominar salario. Dentro de las diapositivas no se los mencioné porque quería que vieran cómo se hace realmente la declaración de una variable. Y si ponen atención, declaro el tipo de dato que va a ser y posteriormente nombro la variable con un punto y coma al final. Tampoco les mencioné dentro de las diapositivas cómo se inicializa una variable. Pero para esto hay dos formas de inicializar una variable. La primera forma es, en cuanto se declara la variable, la igualamos a algo. Eso sería inicializar, declarar e inicializar una variable. En este caso, la edad vamos a ponerle 46 años. Y la otra sería la siguiente. Se declara primero y se inicializa cuando sea necesario. Pero vamos a hacerlo exactamente después. Sexo igual con H. Y si se dan cuenta, no nos marca ningún error. Eso sí, deben de tener en cuenta que esa variable va a ser específicamente de un tipo. ¿Por qué? Porque si yo pongo .3, en automático me arroja un error.
¿Por qué? Porque Java es un lenguaje sumamente estricto con la declaración de variables, con el tipo de dato que se va a ingresar. Es muy estricto también en la parte de la sintaxis. Es un lenguaje case sensitive. ¿Qué quiere decir esto? Que distingue entre las mayúsculas y minúsculas. Entonces, si nosotros en vez de colocar una letra minúscula y la colocamos en mayúscula, en automático nos arroja un error y nos dice que ese tipo de variable no existe. Entonces deben de tener muchísimo cuidado también con todos estos pequeños detalles que puedan ir suscitando. Digo, muchos entornos de desarrollo ya tienen estas herramientas que detectan todo esto y nos pueden ir ayudando muchísimo a la hora de estar generando el código, desarrollando el código. Pero aún así hay que tener muchísimo cuidado o especial cuidado con todo esto, ya que si yo coloco la palabra byte con mayúscula, no me marca ningún error, pero posiblemente a la hora de ejecutar el código no me distinga o no me respete el valor que mantiene, ¿ok? Eso lo vamos a checar posteriormente, pero quiero que tengan especial cuidado con todo esto. Ok, siguiendo con todo esto, ya vimos que se pueden inicializar las variables de dos formas. La forma correcta va a depender muchísimo del tipo de código que ustedes tengan o del programa o del proyecto que ustedes vayan a desarrollar. En este caso, como es un proyecto de iniciación, un proyecto para que ustedes aprendan, lo vamos a colocar directamente aquí. Y de salario le vamos a poner que gana 60,200 pesos, ¿no? ¿Qué más necesitamos hacer? Bueno, pues vamos ahora sí a imprimir lo que nosotros ya tenemos escrito. Y recurrimos nuevamente a nuestra palabra system.out.print. Si se dan cuenta, aquí en Java nos aparecen las mismas opciones que nos aparecían en Eclipse. ¿Ok? Así es que por ahí no tenemos ningún problema. Y dentro del mensaje o dentro de todo esto vamos a concatenar dos mensajes o dos textos. ¿Por qué? Porque le vamos a decir qué edad tiene, cuál es su sexo y cuál es su salario. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, colocamos el texto, tu edad es, y para concatenar un texto con el valor de una variable, colocamos el operador lógico más, ¿ok? Para concatenar dentro de lo que es C y C++ se utilizan comas. Para Java específicamente se utiliza el símbolo más, ¿ok? Colocamos la variable a mostrar, en este caso edad, volvemos a colocar un más porque vamos a concatenar más texto, abrimos más las comillas y colocamos tu sexo es y nuevamente vamos a concatenar. Y por último, tu salario es y listo. De esta forma se debería de imprimir de manera correcta todo lo que nosotros aquí estábamos mostrando. Ejecutamos y en efecto nos dice tu edad es de 46, tu sexo es H y tu salario es de 60,200. ¿Por qué nos aparece el 0? Porque float es tipo decimal, ¿ok? Por eso nos aparece un 0. Pero ya vimos la estructura de selección. Así es que esto vamos a volverlo un poco más complejo. Colocamos un if y dentro de este if vamos a comparar la variable char o la variable sexo. Si sexo es igual
con H que nos muestre este mensaje. Y de lo contrario, vamos a igualar nuestra variable sexo con M. Y si se dan cuenta, la puedo igualar aquí y no pasa nada. Ejecutamos nuestro código para validar si esto es correcto y como la variable ya tiene un valor inicial denominado H, me sigue apareciendo tu sexo es H y el mismo salario. Pero si cambiamos esta H por una M, me dice tu sexo es M. Pero aquí hay un pero bien importante. Y era lo que les mencioné en la clase pasada. El if puede ir tan solo como quiera o tan acompañado como pueda. Pero debe de ser tan acompañado como el programa lo exija. ¿Por qué? Porque si yo pongo este else así nada más y vuelvo a ejecutar este código y en vez de M coloco una Q, me va a volver a aparecer M, cuando no debería de ser así. Entonces, aquí vamos a ver algo nuevo, el else if. Es una combinación de lo contrario y un if. De lo contrario, si esta condición siguiente se cumple, vas a realizar esto. ¿Y cuál va a ser nuestra condición? Sexo igual con M. Entonces, finalmente debemos colocar un else. ¿Por qué? Porque en caso de que no cumpla con ninguna de estas condiciones, nos debe demostrar algún mensaje. Y le vamos a decir tu sexo es no reconocido. ¿Ok? Vamos a ejecutar este código. Y si se dan cuenta, en efecto, si no se cumple la condición con H o con M, nos aparece tu sexo es no reconocido. Es bien importante colocar esta parte, ya que si nosotros omitimos todo esto, y ejecutamos este código, no nos aparece nada. ¿Por qué? Porque la condición no se cumple. Entonces, siempre es bien importante colocar un else fundamental. ¿Ok? Y bueno, teniendo este pequeño código, finalizamos lo que es nuestra clase de tipos de datos primitivos y tipos de variables. Posteriormente, vamos a ver lo que son las constantes, ya que son también sumamente útiles dentro de nuestra programación estructurada para poder después continuar con la programación orientada a objetos. Así es que les mando un saludo, un fuerte abrazo y cuídense. Hasta pronto.